y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, junto con la organización Truckers Against Trafficking, firmaron un convenio para combatir la trata de personas mediante la iniciativa Guardianes del Asfalto, que involucra a los choferes de autobuses, de camiones y de carga para que conozcan el delito de trata de personas, las formas de prevenirlo y también cómo denunciarlo. El presidente del Consejo Ciudadano, Luis Wertmann, reconoció la capital del país como una de las entidades donde más se trabaja para combatir este delito. Así lo dijo. La Ciudad de México, a nivel nacional, es la única entidad que ha dado resultados exitosos en contra de la trata de personas. Hace 2 días, una semana, fueron liberados 20 víctimas en la delegación Venustiano Carranza, gracias a la denuncia de un ciudadano. Y aquí no debo de decir gracias, pero sí el reconocimiento a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de intervenir, de actuar y de liberar a estas víctimas y pues definitivamente de cerrar este tipo de negocios fachada